Amigos y hermanos, aquí estamos de nuevo con ustedes. Es una bendición poder compartir cosas interesantes, tanto de la historia como de la palabra del Señor. Hoy quiero hablar de algo que me ha llamado la atención en estos días, por el fallecimiento de un gran líder, como es Luis Palau. Quiero hablarles acerca de los héroes de la fe de la vieja guardia. Y quiero mencionar el fallecimiento de 8 siervos de Dios en los últimos 10 años. Y para eso tengo aquí los datos. David Wilkerson, escritor de libros La Visión y muchos otros libros que conocemos de David Wilkerson, murió a los 79 años en el 2011. Gille Ávila murió de 87 años en el 2013. Billy Graham murió de 99 años en el 2018. Reinhard Bonnke murió de 79 años en el 2019. Morris Cerullo murió en el 2020 a los 88 años de edad. Luis Palau, de 87 años en el 2021. Y ya un poco más contemporáneos, Myles Munroe, de 60 años en el 2014, y Jaime Murrell, que fue predicador y cantante, a los 71 años en el 2021, apenas hace mes y 10 días. Es interesante que veamos que estos hombres de Dios, 8 en total he mencionado, en solo 10 años se han ido con el Señor. Y es muy interesante analizar que a la luz de la Biblia, Dios nos manda a dejar legado y reemplazos cuando nos toque el turno a nosotros. Voy a mencionar rápidamente casos bíblicos. Moisés murió a los 120 años y dejó como reemplazo a Josué. David murió con bastantes años y dejó como reemplazo a Salomón. Jesús, que fue quien ha fallecido más joven, pero dejó 12 discípulos bien entrenados para continuar la obra. Encontramos al apóstol Pablo dejando a Timoteo como el legado. Y así pudiéramos mencionar otros, pero es algo interesante. Estos héroes de la fe, tanto bíblicos como los de nuestras generaciones, siempre han hecho impacto a nivel mundial. Pero la pregunta que surge es, ¿cuál es el reemplazo de ellos? ¿Será que Dios se los lleva y deja a la iglesia sin reemplazos? Personalmente creo que no. Entonces, Dios siempre que se lleva a un líder, deja su reemplazo. Ya lo vimos a la luz de la Biblia. Entonces necesitamos nosotros preparar a nuestros discípulos de tal manera que cuando nos toque el turno a nosotros, ellos sean nuestros reemplazos en esta generación y nos releven cuando sea el momento apropiado. Pero surge la pregunta, ¿cuáles son esos líderes? ¿Cuáles son esas personas que nos deben reemplazar? Y para hablar a los pastores, les digo, no trabajen solos, formen discípulos, hagan de sus equipos de trabajo hombres y mujeres que en el momento en que a ustedes les toque el turno, pueda haber en su iglesia quien los reemplace. Cuando nosotros vemos que Dios así lo hizo en la Biblia y así lo hace en la historia, necesitamos nosotros entender que es importante nosotros dejar nuestro reemplazo. Que Dios nos ayude a prepararnos y a capacitar a nuestros discípulos para que ellos tomen nuestro lugar. Cuando uno mira el libro de los Hebreos en la Biblia, encuentra allí también una lista de héroes, una cantidad de personas
que fueron escogidas por Dios para, en el tiempo bíblico, hacer la obra. Y es interesante notar que cuando el Señor pues termina, o mejor el escritor cuando termina de hablar acerca de ese liderazgo, dice: ¿y qué podemos decir más? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de muchos de los profetas que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon a filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Y menciona aún a mujeres allí que también recibieron aún a los muertos por la fe para que ellos pudieran tener en la lista de los héroes a estos grandes hombres. Redondeando la idea, así como en la Biblia tenemos la historia de grandes héroes de la palabra de Dios, héroes de la fe, en nuestra historia reciente también los tenemos. Y solamente he hecho mención de 8 personas que en estos últimos 10 años han dejado este mundo. Se han ido con el Señor. En estos días, al escuchar las últimas palabras de Luis Palao, evangelista que por más de 50 años yo le escuché predicar, realmente uno dice, bueno, la fe en el Señor es diferente a todo aquello que los hombres y las mujeres de este mundo tienen por valioso. Para nosotros lo más importante es Dios, su palabra y todas las promesas que Él tiene para nosotros en esta vida y en el mundo venidero. Porque con la muerte no termina todo. La muerte es un paso de esta vida a la nueva vida en la eternidad. Y de este mundo al nuevo mundo que Dios va a crear. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Así que para nosotros la muerte es un asunto de transición de este mundo a otro diferente, pero seguimos con Dios y seguimos haciendo su voluntad, creyendo en Él, pero mientras Él nos deje en esta tierra, tenemos que ser fieles hasta el último día y en segundo lugar, preparar nuestro reemplazo para que en el momento oportuno tome nuestro lugar. Que Dios nos ayude a preparar nuestro reemplazo y también a compartir su palabra hasta el último día que Él nos deje. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios sea bendiciendo su vida y manteniendo su fe en alto. Bendición para todos.